pero esto está armado como para poder ver cómo funciona. Sí, acá se puede ver bien cómo funciona. Fíjense que acá, ¿qué hay? No sé si llegan a ver esto. ¿Qué es? Sí, exacto, pero esta partecita que yo estoy tocando es una bobina y por dentro de la bobina pasa un núcleo magnético que se cierra a través de este núcleo magnético. ¿Eso es como un relé? Es un relé. De hecho, contactor, relé, a veces... relé tiene más acepciones que contactor relé. Pero fíjense qué es lo que hace. O sea, es un núcleo magnético que está abierto. ¿Sí? Que está abierto. ¿Qué pasa? Cuando yo alimento esta bobina, va a generar un campo magnético que va a querer cerrarse. Como tiene este espacio de aire, esto va a querer cerrarse para, digamos, para oponerse a la causa que lo produce, básicamente. Entonces, cuando yo alimento la bobina, cierra esto, y al cerrar esto, desplaza este eje. ¿Y este eje qué hace? Cierra contactos internos acá adentro. Entonces, si yo tengo alimentación en estas tres conductores, al cerrar el contacto paso a tener alimentación en estos tres conductores, ¿sí? O sea que yo, alimentando esta bobina, paso a alimentar un motor. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para accionar los motores. Los motores siempre se accionan a través de contactores. O sea, que vamos a probar ahora, vamos a hacerlo andar, ¿sí? Para que vean cómo funciona y después vamos a ver cómo se conecta, que no tiene estrictamente que ver con la máquina en sí, sino con el accionamiento de la máquina, pero bueno, también resulta interesante. Entonces, ponemos estos dos bornecitos de acá, son los que alimentan la bobina, ¿sí? Y este lo voy a poner acá a la alimentación de 220, cierro y ven ahí, cierro el contacto, alimento, cierro el contacto, dejo alimentar, abre el contacto y acá cierra esos contactos. Ahora lo que vamos a hacer es con esta máquina vamos a alimentar un motor trifásico. Después vamos a ver de qué se trata el motor trifásico que vamos a alimentar. Pero básicamente, el motor trifásico es este. ¿Qué tipo de motor es? Ahí dice, pero quiero que me... Pero no lo vieron con ese nombre, así que quiero que me digan qué motor es como lo vieron. Asincrónico. Es el asincrónico, correcto. Porque es el que tiene el rotor jaula de ardilla, ¿no? Y cuatro polos, que digo, porque es trifásico. En realidad, bueno, ¿qué tiene de bueno este motor? Que acá las bobinas que están en el estator están cableadas a estos puntos y están los dibujitos de lo que representa cada bobina. Entonces yo tengo 3 bobinas en el estator. ¿Para qué tengo 3 bobinas? ¿Para generar qué cosa? Si yo alimentaba 3 bobinas y las acomodaba en el espacio 120 grados desfasaba y las alimentaba con fases distintas, ¿qué generaba? Un campo resultante. ¿Cómo era ese campo? Variable. ¿Variable de qué forma? O sea, variable que hacía así. No, ¿Hacía así? giraba. Ah, giraba. Un campo giratorio, ¿sí? Entonces, yo alimentando ese motor generé un campo giratorio, que es lo que hace mover después al rotor. Bueno, acá tengo 3 bobinas. ¿Cómo conecto esas 3 bobinas? Quiero que la conecten ustedes. ¿Sí? ¿Saben que estaba haciendo el curso de capacitación de didáctica? Bueno, porque se viene un nuevo paradigma, digamos. Que, o sea, ¿eh? Sí, la evaluación ahora es por, ¿cómo sería? Por créditos, ¿no? O sea, Sí, es otro nombre que... Sí. Yo sé lo que vos decís. o sea, no es por contenidos, sino por, podríamos llamar, no me sale la palabra, o sea, por saber hacer, digamos. Tienen como que
demostrar saber hacer cosas, no saber cosas. ¿Sí? Y bueno, una forma de demostrar saber hacer cosas sería, bueno, conecten eso para que funcione. ¿Sí? Está bien. Es probable que nunca lo hayan hecho, pero entre todos lo tenemos que sacar. ¿De qué forma se podía conectar una carga trifásica? ¿De qué formas? Estrella, triángulo. Bien. Por ejemplo, si quiero conectar una estrella, ¿cómo tengo que hacer? Como 3 puntas y conectamos línea. Correcto. Y bueno, hagan eso. La salida 1, No la es tan entrada 2. difícil. Y lo dicen así. Él lo dijo, así que no. Dale, va. ¿Qué puede pasar? ¿Una explosión? Dos preguntas menos para el que hace. No está bien. Ahí está. Ah, gracias. Bueno, a ver. Lo peor que puede pasar es que explote, tenemos seguro. Listo, nadie. Dos preguntas más para todos. Chao. Un mes y medio de vaciar de seguro. Dale, che. Este Torrando no lo hace porque no lo vio escrito en ningún lado, si no le salta. No, sabe, profe. No traje la punta. No traje la punta. Dale. Ven, dale, tengo que decir yo. Vení vos, o vos dejá de fondo, siga. Agarren cables. Esas son las fases. Lo pueden conectar en el... Siempre vienen los mismos a conectar, ¿eh? El otro día en el práctico también. Una, principio la otra, o sea, ponen cables así. Y después acá, la alimentación. O sea, o en estrella o en triángulo. ¿Sí? Acá tengo accesible en este motor los 6 bornes. Me permite conectar en estrella o en triángulo. Hay motores que vienen con 3 cables nada más. ¿Por qué? Porque la conexión ya está hecha adentro. Y a veces vienen con, después vamos a ver alguno que le sacan la tapita y tiene los tornillitos, los 6 tornillitos y chapita. Creo que lo habíamos visto ese otro día, ¿no? Bueno, entonces, si yo ahora alimento por un lado esto con trifásica. Sí. ¿Podríamos conectarlo en triángulo para ver cómo es? Sí, claro. ¿Te animás? Dale. No entiendo cómo iría el neutro. Es que no hay neutro acá. No tiene neutro. En este caso no hay neutro. Cuando vos tenés conexión triángulo, el neutro con el contactor. ¿Está? Entonces le doy... vamos a hacer así. Conectamos esto a la red trifásica. Acá hay 380, así que hay que tener cuidado, ¿sí? Acá hay 380 acá y 380 al motor. Entonces subimos por un lado la trifásica y por el otro lado el monofásico. Entonces yo ahora cierro acá, cerró el contacto y empezó a funcionar el motor. Obviamente que, ¿para qué es eso? Porque si no yo tendría que estar accionando la termomagnética trifásica para que encienda. Es mucho más incómodo. En cambio, acá lo único que tengo que accionar es alimentar la bobina y cierra el contacto. Obviamente que esto no es cómodo. Así yo lo que estoy alimentando la zapatilla y en la práctica no se hace así. ¿Qué se usa en la práctica? Un pulsador, ¿no? Pulsador. Entonces vamos a conectarlo con un pulsador. ¿Sí? ¿Quieren conectarlo con un pulsador? ¿Cómo harían para usar un pulsador? Bueno, ¿quién lo conecta? ¿A dónde en serie a qué? A la entrada y a la salida del pulsador. ¿Eh? A la entrada y a la salida del pulsador, digamos. El pulsador sí, pero vos decís en serie a una de las fases. O sea, el pulsador, el de baja, Y una de las bobinas. el de baja tensión tendría que ir a las bobinas del contactor y la fase. ¿Dónde? No me queda claro eso que están diciendo. O sea, ¿ustedes dicen que lo pondrían entre una fase de esta? No, del ¿En monofásico. dónde? Yo cortaría la línea nada más. Claro. En realidad no reemplaza la zapatilla. ¿El vivo solo? Sí, según el pulsador que sea, ¿no? Si es doble. ¿Pero cuál es el vivo? Si acá en realidad tenés 3 vivos. No, pero del monofásico. No, pero el monofásico. Ah, Del pulsador. bueno. Pero el monofásico del pulsador, ¿por qué cortarías el monofásico? Porque es lo ¿Qué que haces yo- cortando el monofásico? Lo que yo voy a accionar con la cosa. Claro, en realidad lo que cortamos es la alimentación de la bobina de comando, ¿sí? La bobina de comando. Y en realidad la mayoría de los contactores, esta bobina, no es la mayoría, en muchos. En vez de alimentarse con 220 se alimenta con 24 volt.
O sea que yo tengo un circuito de comando con tensión segura. ¿Sí? O sea que puedo hasta tocar ahí el circuito de comando y estoy con baja tensión. Entonces, yo acá si le pongo, ¿ven? En la alimentación de la bobina, le voy a intercalar ahora esto que es un pulsador, ¿ves esto verde? Es un pulsador. Entonces vamos a intercalárselo en la alimentación de la bobina. Entonces este cable, Eso justamente lo hablamos en clase, que era una de las características de los contactores, era la posibilidad de operar a la distancia, con tensiones de seguridad, con poquitas corrientes manejar corrientes mucho más grandes. Correcto. Entonces acá, en vez de ir derecho a la bobina, paso por el pulsador. ¿Sí? Y entonces alimentamos de nuevo. Y ahora para accionar el motor. Y entonces, ahí está, ¿estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Seguro? No. O sea que usted necesita un operador que se quede todo el día así. Claro, no. Y depende para qué sea. El motor funciona. Depende para qué sea, sí, hay Claro, cosas que sí. bueno. Ojo, que puede ser un tema de seguridad. Claro. Funciona mientras tiene el. Sí. Es como el pedal, ¿viste? Que tenés. Ponele. Las persianas no son así. Tienen Claro. lo que se llama Sí. Las persianas hombre vivo, metálicas. hombre, Sí, sí, sí. hombre muerto, hombre vivo, que para que anden las locomotoras tienen que estar apretando el botoncito, ¿no? En las locomotoras y en las fábricas no suele ser así. ¿Qué hago para no tener que hacer eso? Una tecla de vuelta. ¿Eh? La tecla como tenía antes. Veo la tela con una cinta. Esa es, por eso los argentinos triunfan en el mundo. Nunca, bueno, yo he ido a lugares donde No triunfan tanto. está el disyuntor con una cinta para que no salte. Porque se ve que salta el disyuntor, entonces lo ponen ahí con la Y cinta. para eso sacar. ¿Qué hago? Profe, ¿al lado para qué? ¿Cuál? O sea, tocó un botón verde y el otro. No, acá el pulsador. ¿Este? Ese. Es otro pulsador. Pero Ah, si no puedo ah, usar esto, ah, puedo usar este. O sea, uso los que quiero. Acá estoy usando uno solo yo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? Sí, pero en realidad no se usa eso. Fíjense, Bueno, los nadie contactores se tienen preguntó. un farolito, creo que se puede. Claro. Nadie se preguntó qué es esto amarillo. No. No, a nadie le importa nada, obviamente. Claramente no. Eso es lo que se llama contacto auxiliar del contactor. O sea, fíjense, cuando cierra esto, cuando cierra este, cierra por un lado, miren, dejé conectado, vamos a cortar. Cierra por un lado los contactos principales, pero también cierra este contacto. Y eso es lo que se llama la retención. ¿Qué pasa? Si yo cuando aprieto el pulsador cierra esto, entonces si yo esto lo pongo en paralelo al pulsador, ya queda funcionando. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a poner eso ¿Y cómo lo paré? y voy a necesitar, pasame un cable, ¿quedaron cables ahí? Pasame algunos cables, esos negritos, ¿sí? Gracias. Entonces, fíjense, en paralelo al pulsador, alimento, pongo esto. ¿Por qué? Porque el pulsador queda cerrado mientras yo lo tengo apretado. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo apreté esto, esta bobina se alimentó y cerró. Y si yo ahora la alimentación de esta bobina la hago pasar por esto que está en paralelo al pulsador, ya va a quedar alimentada aunque suelte el pulsador. Y eso es lo que se llama autorretención. Vamos a ver si funciona. Ven que ahí quedó autorretenido. Y acá estamos bien. Falta parar. ¿Cómo la apagamos? ¿Y cómo la apagamos? ¿Eh? Cortamos ahí. Le apretamos de vuelta. ¿Qué pasa? Se fue. Cortamos el auto, inclusive eso. Cortamos. ¿Y cómo lo cortamos? Cortamos todo. Sacamos el cable, así. Seguimos con el problema, ¿no? ¿Cómo? Habría que conectar otro cable en paralelo, pero al botón rojo como para cortar. ¿Y en paralelo iría el botón rojo? No, en serio. En serie, en realidad tengo que ponerlo en serie para que la alimentación pase a través del
del pulsador, ¿no? Bueno, entonces vamos a cortar acá por ahora. Si yo ahora logro acá corto y después voy a alimentar, ya no funciona. ¿Sí? Tengo que volver a apretar el pulsador de parada. ¿Sí? Bien. Ahí está, Vamos ahí tiene a el corte. cortar. Entonces acá tengo un pulsador de parada, que tengo que ponerlo en serie. O sea, yo ahora lo que puedo hacer es, fíjense, este que va, en vez de que venga derecho a la bobina, lo mando acá al pulsador de parada Y de ahí a la bobina. y de acá a la bobina. ¿Podría haber sido el otro? El que va... Sí, lo que pasa es que como el otro tengo más cablecitos, se iba a complicar un poquito. Pero sí, tranquilamente podría haber sido el otro. Entonces, Pero eso es normal cerrado, sería el de parada. el de parada es normal, claro. Eso no, yo lo di por hecho, pero este es un pulsador normal. Claro, que en realidad no es normal abierto, normal cerrado. Es un pulsador que está abierto y se cierra cuando lo aprieto. Y este es un pulsador que está cerrado y se abre cuando lo aprieto. Porque si no, por más que conectemos así, no... No tenés forma de cortarlo. Claro. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos viendo lo que se llama un arranque directo de un motor. Un arranque directo de un motor es un contactor, un pulsador de parada y un pulsador de marcha. Para hacerlo accionar. Después hay otras cosas que son de protección. Entonces acá le vamos a dar marcha, pero creo que ahí. Ahí está, le dimos marcha y ahora con el pulsador de parada. Y esto es lo que suele haber en cualquier motorcito. Pulsador de marcha, pulsador de parada. Hay otra, después yo con esto puedo complejizar. Supónganse que yo le tengo una cinta transportada y le pongo un fin de carrera. Bueno, ese fin de carrera lo que va a hacer es abrir la alimentación del contactor para que deje de alimentar el motor. ¿Se entiende? Bueno, voy a cortar acá y voy a traer, antes de avanzar con otra máquina, un tablero de acción con señal de marcha y señal de parada. Esto es un diferencial, lo reconocen, ¿no? Diferencial que tiene esta perillita, es un diferencial, este botoncito es un diferencial. Esto es una termomagnética que en realidad está para el circuito de comando. Y fíjense, hay un transformador de 220 a 24 volts, porque el circuito de comando va con baja tensión, como les decía. ¿Sí? Y esto que ven acá, esto es el contactor. Esto que ven acá es esto. ¿Sí? O sea, acá tienen acá dentro de una bobina que cuando alimentan chupa un electroimán y cierra los contactos. ¿Tá? Bien. Y esto que está acá arriba, porque ¿qué pasa? Fíjense, el contactor viene con 4 tornillos. ¿Qué tiene? Tiene 3 que se usan para alimentar el motor y uno que es un contacto auxiliar normal abierto, que sería este. Pero a veces por la lógica de funcionamiento necesito un normal cerrado. Entonces vienen con estos módulos que se agregan arriba, que están accionados junto con la misma bobina, que en vez de ser contacto normal abierto es normal cerrado. ¿Qué quiere decir? Cuando acciona el contactor, hay un contacto que está siempre cerrado y cuando acciona el contactor abre, al revés de esto. Esto que ven acá es una protección térmica. ¿Cómo es esto? Acá tiene un bimetal que cuando se calienta, lo que hace es abrir un contacto. Y ese contacto también está en serie a la bobina de accionamiento del contactor. ¿Voy muy rápido o se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, cuando el motor por algún motivo está tomando más corriente de la que tiene que tomar, este bimetal se calienta, abre un contacto, deja de alimentar al contactor y lo saca de funcionamiento. Es una protección para que el motor no se queme. ¿Tá? Bueno, esto entonces tiene que ver un poquito con la lógica de funcionamiento. Vamos a ver ahora entonces esta maquinita que estudiaría. ¿Ven acá el rotor? Eso que ven acá, ¿qué es? Estas barritas plateadas que ven ahí. ¿Cómo se llama el motor? ¿Qué dice acá? Jaula de ardilla. ¿Cómo es la jaula de ardilla? Y son... ¿Nunca vieron los dibujitos así? Sí. Las ardillas que están como en una jaulita que corren para adelante, entonces quedan siempre en el mismo lugar porque lo va girando. Bueno, esto se llama jaula de ardilla porque se parece a eso, nada más. ¿Sí? Pero en realidad es esto, miren, ahí les voy a poner.
es esto que puede ser de aluminio o de cobre. Acá está cortado para que se vea. Pero fíjense, esto es un núcleo magnético laminado. ¿Sí? El rotor está formado por un núcleo magnético laminado. Y acá hay barras de aluminio que están unidas en los extremos. Sí. Acá y acá. O sea, ¿para qué está unida en los extremos? Para que haya cortocircuito. Para que haya cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, ven acá entre el rotor, se pueden acercar si quieren. Entre el rotor y el estator, ¿qué distancia hay? Una luz apenas. Medio centímetro. ¿Cuánto? Medio centímetro. No, milímetros. O menos de un milímetro tal vez. Se hace lo más chico que se pueda. O sea, ahí depende de la calidad de construcción. Si pudiera ser nula, sería nula. ¿Por qué? Porque el campo magnético se genera en el estator y pasa al rotor. Entonces acá se cierra a través de este núcleo magnético y ese núcleo magnético, que es variable, induce una FEM en la jaula de ardilla. ¿Por qué ley? Ley de Faraday. Entonces se induce una FEM en esta jaula de ardilla y como está en cortocircuito, esa FEM que genera corriente. Si estuviera abierto, queda en la FEM, pero como está el circuito cerrado, como cualquier circuito que lo alimento con tensión, si está cerrado, circula corriente. Acá se está induciendo una FEM, ¿qué quiere decir? Aparece tensión, como está cortocircuitado, aparece corriente. ¿Qué pasa cuando por un conductor aparece corriente? Genera un campo magnético, o sea que ese campo variable que genera el rotor induce una FEM que genera corriente que a su vez genera un campo. O sea que... Va a ser opuesto. Que va a ser opuesto al... Claro, que en realidad ese campo es un imán. Y ese imán va a querer alinearse al otro imán. ¿Sí? O sea que lo va a seguir. Y por eso se mueve el motor. ¿Sí? Si no estuviera esta jaula de ardilla, no funcionaría el motor. Vieron que nosotros allá en el laboratorio de la Facu hicimos el girar la latita. ¿Cómo habíamos puesto las bobinas? Desfasadas a 120 grados, ¿sí? En realidad, forma didáctica de verlo, pero si ustedes ven el rotor, un rotor real, las bobinas están puestas así, o sea, están puestas así, metidas acá. ¿Ven? El núcleo magnético está laminado, ¿sí? Entonces las bobinas están metidas así y puedo tener, vieron que nosotros usamos 3, pero puedo tener 3, puedo tener 6, puedo tener 9, depende de la cantidad, Sí, claro, pueden acercarse todo lo que quieran también. Lo mismo que el rotor. Y yo ahí, cuanto más pares de polo tengo, más lento hago el campo giratorio. ¿Sí? O sea, porque se considera que una vuelta es, si tengo 3 bobinas, con cada vez que tengo un pulso de tensión da una vuelta completa. Pero si tengo 6 bobinas, con un pulso de tensión da media vuelta el campo. O sea que cuanto más bobinas le pongo, más lento lo hago el campo giratorio. Es lo que se llaman los pares de polos. Pero básicamente lo que quiero que vean es, siempre tengo bobinas y siempre tengo núcleos magnéticos, ¿sí? Genero en este caso, allá generaba simplemente un flujo magnético variable que se cerraba en el núcleo, acá genero un campo magnético giratorio. Pero entonces, ¿cuál sería la ventaja de tener más bobinas? Porque con eso puedo hacer que gire más lento el motor. Más torque. Claro, o sea, sí. Generalmente cuando vos tenés mucho torque es muy complicado tener mover algo muy pesado con mucha velocidad, ¿sí? Porque se hace muy inestable, o sea, hay mucha fuerza centrífuga y eso hace que se pueda romper. De hecho, incluso hasta los bobinados. Entonces, generalmente cuanto más torque necesito se hace en velocidades más bajas. Entonces, bueno, acuérdense que en la guía decíamos principios de funcionamiento de las máquinas, formas de conexión de las máquinas. Acá estuvimos viendo cómo se conecta el transformador, cómo es que funciona, cómo es que se conecta un contactor, cómo es que funciona, cómo es que se conecta un motor asincrónico, cómo es que funciona. ¿Está? Bien, acá
vamos a avanzar con otra máquina. En realidad podemos hacer alguna otra cosita. A ver. Mira la gran ventaja de esa máquina. Que yo cortocircuito un rotor y ya gira. O sea, no necesito ni alimentar el rotor ni nada. Pero, y esto por ahí, en este momento va a costar entender, pero por ahí más al final de la clase lo retomamos. También se la empezó a usar ahora mucho como generador. ¿Sí? ¿Cuál es la máquina que se usa como generador casi exclusivamente? La sincrónica. La sincrónica, ¿sí? Bueno, ahora se empezó, ahora ya hace un tiempo, no mucho, hace pocos años, se empezó a usar la máquina asincrónica como generador. ¿En dónde se usa la máquina asincrónica como generador? Por ejemplo, en los generadores eólicos. En los generadores eólicos, en los cuales la velocidad no es a través de una máquina de impulso que yo puedo controlar, sino que es a través del viento, se utiliza el generador asincrónico. Después vamos a ver porque es más complejo de entender, pero después de que vamos al sincrónico, por ahí se entiende mejor. ¿Sí? Bueno, ese comentario quería hacerle. Y otra particularidad que por ahí está buena es medirle la velocidad. Ya le habíamos medido la velocidad del motor asincrónico en la facu, ¿no? Sí. Entonces no lo Sí, habíamos apoyado sobre el eje, sí. Bien. ¿Qué se queda digital, profe? Sí, No era digital, no era Este es digital, sí. Ah, analógico me parece. analógico, era, ¿no? Bueno, a mí me gustan más los años, yo soy analógico. Si me preguntan a mí, él es digital. Porque él es electrónico. O sea, vos estudiaste electrónica y te gusta, porque yo detesto. Bueno, vamos a